¿Por qué Él vive? Este es el título del sermón. En San Antonio estábamos en una iglesia ahí donde el que nos daba, lideraba la alabanza, él era un sargento militar, ¿verdad? Él es el que los entrenaba y tenía una voz. Él nos daba historia de cada y uno quedábamos, y siempre me ha impactado eso porque ha cambiado mi ver cuando estoy cantando. No estoy cantando algo emocional nomás, sino estoy viendo que esto fue escrito no nomás para agarrar likes o dinero, lo que sea. Esta gente lo escribió con un propósito que ahora todavía nosotros podemos tener ese mismo gozo. Este no es un himnario muy viejo comparado con los demás. Este himnario o este himno fue escrito en 1971. Una pareja llamada Gloria y Bill, y se me olvida su nombre último, pero no lo quiero masaquear. Pero Gloria y Bill ellos se conocieron en la escuela. Los dos eran maestros de inglés y ellos se conocieron jóvenes, se casaron y se entregaron al ministerio. Ellos estaban en el ministerio, estaban sirviendo en una iglesia en los 60s. Y en los 60s, si se dan cuenta, que hubo una revolución de que Dios está muerto, liberaciones, los hippies, y había todas estas cosas de donde todo se vale, y lo veías en las noticias, veías un caos que ahora podemos ver, hermanos. Estaba leyendo yo ayer que California pasó un bill para que ahora ya no se les dé más castigo a los que están en pedofilia. Quiere decir que niños que estén conscientes de tener actos sexuales, mientras que sea una diferencia de 10 años, no les va a pasar nada. Entonces, veo y leo esas cosas que están pasando y te pones a pensar, ¿qué futuro hay para mis chiquitos? Para estos bebitos que estamos teniendo, ¿qué futuro hay para nuestros jóvenes, nuestra generación? Y ahí en eso estaba la señora Gloria en los 60s. Y ella estaba embarazada con un bebé nuevo, tenía ya 2 chiquitos y venía este bebé. Y entró la depresión. La iglesia estaba ya siendo impactada por el mundo donde estaba su esposo. Era muy difícil para predicar el evangelio verdadero. Lo estaban tratando de sacar financieramente. Estaba pasando esto. Estaba algo horrible que estaba pasando en esta revolución que pasó en los 60s. Hizo ella ahí en Año Nuevo, su esposo arriba de eso se enfermó con un virus, el débil. Ella estaba ahí en Año Nuevo en una depresión, en una oscuridad bien grande, teniendo y agarrándose la pancita porque aún la niña que no había nacido todavía, y diciéndole, pues qué oscuridad hay en este mundo. O sea, ¿cómo quiero tener este bebé? Y en ese momento dice que ella sintió, ¿verdad?, la palabra de Dios. De buenas que no fue algo carismático que Dios le mandó una voz, sino las escrituras, la palabra, su esperanza. Y aquí más viene, el Espíritu Santo vino y le trajo consuelo. El Espíritu Santo comenzó y ella comenzó a quitarse más y la luz vino más cuando ella vio que Cristo vino, murió y resucitó de los muertos. Y porque Él vive, podemos ver mañana. Cuando vemos las claves, cuando dice, ahora sí puedo agarrar a mi bebé con mucho gozo. ¿Por qué? Porque Él vive. Hay esperanza para nosotros, no nomás en esta vida, pero sino en la vida que viene. Entonces vivimos esta vida con más gratitud porque sabemos que viviendo esta vida para Cristo, sabemos que un día vamos a tener otra vida y esa va a ser eterna. Y como sirvamos aquí, hermanos, es algo hermoso, porque si servimos al mundo, pues ¿de qué nos sirve? Tenemos propósito porque Él vive y lo vamos a ver un día más. Este himno fue muy impactante cuando comencé a ver lo que significaba y lo que fue escrito. Vamos a pasar problemas, vamos a pasar dolores. Pablo va a hablar de eso en el siguiente sección que vamos a estar leyendo. Vamos a tener sufrimiento, vamos a ver este mundo caído, pero Dios está en control y la vida no solo es aquí, sino en la que viene. Y con eso abrimos, hermanos, en nuestra
estudio, 1 Corintios capítulo 15, 1 Corintios capítulo 15, vamos a estar viendo versículos 20 al 28. Este es un gran capítulo una vez más de la resurrección. Pablo no nomás está corrigiendo, pero está recordando de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, porque Él vive, porque fue resucitado de los muertos. Toda esta carta de 1 Corintios, esta primera carta de los Corintios, el apóstol Pablo está corrigiendo y contestando muchas de las preguntas que se le habían mandado a él. Había muchos problemas en esta iglesia del primer siglo, si se acuerdan, había orgullo, había arrogancia, había gente céntrica en ellos mismos y habían sido llevados a un lado, habían sido descarriados por falsos profetas y falsos maestros. Y aquí quiero poner una notita porque quiero discutir Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña ese tema también. Nuestro Señor Jesucristo, antes de Mateo capítulo 7, había hablado de los falsos profetas, de los falsos maestros. Y ahora en el capítulo 7, del 21 al 23, está hablando del resultado del fruto de estos maestros. Y aquí Pablo hace lo mismo. Lo hace en Gálatas, lo hace en diferentes secciones, de que Pablo primero habla de los falsos maestros y profetas. Pero aquí está diciendo, mira, ellos te han afectado. Aquí viene, cuando hay falsos profetas y hay falsas enseñanzas o maestros, hay un efecto de eso todavía. No nomás son los falsos maestros, sino la gente que les cree y son engañados. Y eso es lo que Pablo quiere hacer, es desengañarnos. Y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo está haciendo en Mateo capítulo 7, quiere desengañarnos. Y aquí Pablo dice, mira, te ha afectado estos falsos maestros, estos falsos profetas, tanto que andan diciendo ustedes que no existe la resurrección. Pablo les recuerda, le dice, ese evangelio que primero te dimos y recibiste. En otras maneras, recibieron el evangelio correcto. Pablo comienza a corregir estas falsas enseñanzas que habían entrado a la iglesia, que no había resurrección de los muertos. Pablo corrige y lo recuerda del evangelio, como vimos en la entrada de este primer capítulo. Vimos y pone el evangelio plano y punto para que tengamos nosotros un estándar. Este es el evangelio. Nos enseñó también en los versículos la necesidad de la resurrección y también nos explica el orden de la resurrección. Pablo hace claro los misterios de la resurrección y la transformación de los cuerpos mortales a cuerpos inmortales. La última vez vimos en el versículo 12 al 19, Pablo apuntaba a la necesidad de la resurrección. Había unos que pensaban que no era importante. Y Pablo les explica una verdad simple. Dice, si Cristo Jesús no ha resucitado a los muertos, entonces la resurrección es falsa. Nuestra esperanza es falsa. Y a todos aquellos que hayan puesto su fe en Cristo Jesús, son gente de tener más que hermanos. Lástima. Somos la gente de más lástima, de dar más lástima del mundo, porque creemos en una falsa resurrección. No hay ninguna esperanza más que en esta vida. Esta mañana en nuestro texto vemos que Pablo va a enseñar a los corintios, la esperanza no es falsa, porque Él vive. La esperanza no es falsa. Y tenemos esperanza en la resurrección. Vamos a leer nuestro versículo y comenzar con el versículo 20. Y dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto a la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos murieron, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno de debida orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego en el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es el que reina hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el
y postester enemigo que será destruido es la muerte. El postrero enemigo es la muerte, porque todas las cosas sujetas debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a él, claramente es excepta aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó y en todas las cosas. Para Dios sea todo en todos. Padre Celestial, te pedimos ahorita, Señor, que nos ayudes a poder ver tu palabra, Señor. Cualquier distracción que tengamos en nuestros corazones, Señor, cualquier cosa que tengamos, Señor, que nos puedas dar una paz y una calma y que, Señor, nos des esta atención. Prepara nuestros corazones. Pedimos que el Espíritu Santo, Señor, el gran Maestro, venga y nos ilumine, Señor, y nos enseñe, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Todo esto te lo pedimos para tu honra y para tu gloria. Amén. Pablo ahora ya comienza a hacer una explicación de la resurrección y la naturaleza de la resurrección del cuerpo. Pero esta mañana quiero enfocarme en estos textos del 20 al 28 y enfocarnos en la esperanza que tenemos futura como resultado de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él vive, Cristo ha resucitado a los muertos. Hemos tenido muchos si acaso, esa cláusula que vimos, ¿verdad? Sí acaso, Pablo dice ahora, pero, mira lo que dice ahora. Ya dijo muchas cláusulas de sí, pero ahora dice más ahora, pero ahora o más ahora. Ese más es bien importante, más ahora, más nos trae para atrás a la realidad. Si acaso, esta era si acaso, pero ahora dice, ahora los voy a traer a la realidad. Ya les había enseñado a ellos que si acaso no era cierto la resurrección, esto es lo que pasaría. No tuviéramos esperanza. Si acaso la resurrección no fuera cierto, esto es lo que pasaría. Pero ahora les dice, más ahora, la realidad es tan importante esta más, porque esta más ahora nos trae para atrás a la realidad que Cristo sí ha resucitado de los muertos. Él vive y ahora Pablo nos va a enseñar los beneficios y las verdades de la resurrección. Capítulo 20 dice, y Pablo ahí hace bien claro, nos enseña la realidad de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de los muertos. Pablo hasta los había recordado, si se acuerdan anteriormente, les dijo, oye, ¿cómo necesitas más pruebas? Y en un juicio necesitas nomás a 3 testigos. Pero aquí te digo que unos duermen, pero muchos están vivos, que vieron la resurrección de Cristo, lo vieron a Él, se les apareció más de 500 de los discípulos, a mí, a Santiago, dijo, ve y pregunta. ¿Tienes evidencia? Total. Entonces, ahora los trae a las primicias, los frutos de la primicia, de aquellos que duermen. Primeramente, era la cosecha de la gran cosecha, ¿verdad? Que vemos aquí en Israel, cuando los frutos primicios fueron instalados como una sombra de la promesa de una ofrenda última que sería dada completa para Jehová. Un comentarista lo pone de esta manera, el significado de las primicias de nuestro Señor Jesucristo es de la primera cosecha de la promesa que vendría, ¿verdad? Esta es la primera cosecha, la primera que viene y que vendrá. Para todos aquellos que han puesto fe en Cristo van a tener algo que vendrá también. Cristo aquí es esa ofrenda última. Para ponerlo en otras palabras, dice aquí este comentarista, la resurrección de Cristo, la primicia, nos garantiza a los creyentes una resurrección. Eso es lo que nos garantiza. Hay un orden. Porque Él vive, porque Él resucitó de los muertos. La verdad tiene un efecto, hermanos. Ahí está. Cuando nosotros
creemos algo, debe de haber un efecto en lo que crees. Y muchas veces podemos creerlo aquí, y sí lo creemos aquí y aquí, pero no hay creencia aquí porque no te afecta, no hay un efecto. Y aquí lo que está diciendo Pablo, que la realidad, la verdad que Cristo resucita tiene un efecto. Tiene un efecto en tu vida ahorita, que nos da esperanza, que porque Él vive podemos seguir adelante, que porque Él vive sabemos que no importa qué tan feas las cosas se pongan, qué tan depresión haya, qué tan horrible lo que pase, tenemos una esperanza. Y si hay una verdad que tiene un efecto que afecta para siempre. Esta verdad no nomás afecta ahorita, pero esta verdad tiene un efecto ¿para qué? Siempre. Eso es lo que tenemos que entender, que esta verdad no nomás es para esta vida, sino es para una vida eterna, para siempre. Va a traer algo para creyentes esta verdad. Todos nosotros que compartimos esta esperanza, vamos a ser resucitados en unos cuerpos resucitados, gloriosos, eternos, inmortales. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hay otras resurrecciones. Si se acuerdan que hay gente que resucitó de los muertos en el Antiguo Testamento y hay gente en el Nuevo Testamento que fue resucitada de los muertos. Pero hay una diferencia muy grande entre las resurrecciones anteriores que Cristo y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Todos aquellos en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento fueron resucitados con los mismos cuerpos y murieron. Cristo Jesús fue resucitado con su nuevo cuerpo glorificado y nunca morirá. Y así nosotros seremos resucitados con cuerpos nuevos y para siempre, para siempre. El versículo 21 al 22 nos enseña dos cosas muy importantes que Pablo quiere que nosotros entendamos de la resurrección. La primera cosa que quiere que entendamos es la necesidad y la segunda es la esperanza. Primero, él quiere que entendamos nuestra necesidad de la resurrección, porque es un necesario, porque por el primer hombre, Adán, entró el pecado, y porque entró el pecado, infectó a los descendientes de Adán para siempre, porque la paga del pecado es muerte. La muerte es la paga del pecado, y por eso la muerte entró, y el resultado de esto es la caída. Y nos enseña que aparte de Cristo Jesús, estamos nosotros al frente de un santo Dios, de un Dios justo, como pecadores condenados, muertos físicamente y muertos espiritualmente, separados de Dios. Son nuestra necesidad de la resurrección. Sin eso, estaríamos todavía en esa condición sin esperanza, separados de Dios. La segunda cosa es no nomás nuestra necesidad, pero nuestra esperanza de la resurrección. Nuestra esperanza está hallada en Cristo Jesús, que pagó por los pecados o por el perdón de nuestros pecados. Hemos sido prometido en Cristo que cuando nacimos de nuevo, nacemos a una nueva esperanza. No nomás nacemos de nuevo espiritualmente, pero nacemos a una nueva esperanza por a todo aquel que cree. Ya no estamos separados de Dios. Ya estamos reconciliados con Él, ya estamos vivos espiritualmente con Él, ya somos adoptados a la familia de Dios. Somos perdonados y tenemos una promesa futura de la resurrección física de nuestra alma que va a ser unida con nuestros nuevos cuerpos mortales. Inmortales. Versículo 23, aquí estamos hablando que Pablo nos dice, por cada uno de su debido orden, Cristo las primicias, Cristo es las primicias. Entonces, después es el orden, dice, primero es Cristo que resucita con el cuerpo perfecto, que va a resucitar a los muertos y regresa, y luego siguen ¿quién? Todos aquellos que creen. Hay muchas resurrecciones en la Biblia, vemos 3 resurrecciones y las vas a encontrar en Apocalipsis capítulo 20. Pero
esta resurrección de la que está hablando Pablo la hallamos en 1 Tesalonicenses capítulo 4, del 15 al 18. 1 Tesalonicenses capítulo 4, del 15 al 18. Hay varias resurrecciones, hay 3 que vemos. Y Pablo está hablando de esta aquí, cuando dice esto, las primicias, primero Cristo y ahora los que creyeron en Cristo. Dice, por lo cual decimos esta la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habemos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz del arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentemos unos a nosotros con estas palabras, o animarnos unos a nosotros con estas palabras. Este evento es referido como el rapto, el versículo 16, porque hay un rapto que pasa. Como creyentes heredaremos el reino de Dios en ese tiempo y la muerte será completamente derrotada. Nuestro Señor Jesucristo será victorioso. Pablo apunta esto en los versículos abajo que siguen aquí en 1 Corintios capítulo 15, si ves ahí en el 54 al 57. Esta resurrección de que Pablo está hablando es limitada, quiero que escuchen esto, esta resurrección es limitada para aquellos que pertenecen a Jesucristo. Esta resurrección es limitada solo a creyentes verdaderos, genuinos. Primero Cristo, le damos gracias a Dios porque Él vive, y porque Él vive es a nuestra esperanza que nosotros también seremos resucitados a su venida. No quiero meterme mucho en esto ahorita, hermanos, esta mañana, pero en Apocalipsis capítulo 20 describe 3 diferentes resurrecciones. Las primeras 2 que vemos son similares a la que está hablando aquí Pablo en 1 Corintios 15. La primera es el rapto, es el fin de los 70 semanas que describe Daniel en el capítulo 9. Y la segunda resurrección ocurrirá al fin del milenio, cuando Cristo reinará. Apocalipsis capítulo 20, versículo 5. La tercera resurrección, al final, la resurrección que pasará sería después del reino del milenio. Antes Cristo o Dios dejará a Satanás ir una vez más para pelear en una batalla donde Dios totalmente lo destruye fácilmente. Y en este punto todos los condenados resucitarán y estarán antes de Dios en el gran trono blanco de juicio. Y serán juzgados de acuerdo a sus hechos. Entonces ahí la muerte y a todos los falsos profetas, al diablo, a la bestia, y todos aquellos estarán echados en el lago de fuego. Y esa es la segunda muerte. Vemos en las Escrituras que aquellos que resucitan antes del trono blanco de juicio son bendecidos. ¿Ok? Escuchen. Las Escrituras nos enseñan que aquellos que son resucitados antes del gran trono blanco de juicio, son llamados bendecidos. Yo le pido a Dios que esta mañana estén listos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y les digo esto porque la Biblia habla más del infierno que del cielo. Le digo esto porque la Biblia tiene mucho más advertencias que nada. Eso es amor. Y les digo esto porque nuestro Señor Jesucristo nos dice que va a llegar un día donde muchos vendrán y dirán, Señor, Señor, pero no realmente pertenecían a Él. Acuérdate lo que nuestro Señor Jesucristo dijo y describió en Mateo 7, capítulo 21. ¿Qué dijo? No todo aquel que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo.
sino, el sí. Entonces Cristo comienza y sigue y dice, muchos, en ese día, que es ese día, el día de juicio, el gran día de juicio, muchos en ese día. ¿Quién son esta gente? Bueno, esta gente son gente del reino de Dios. Esta es la gente de la red que dice Cristo. El reino de los cielos es como una red que es tirada al mar. El reino de los cielos es como este campo donde hay trigo y entra cizaña. ¿Qué es el reino de los cielos? ¿Quién son estos muchos que vendrán? Cristo reescribe, hay cizaña y hay trigo. El reino de los cielos es así. Es la gente de la iglesia. No está hablándole a la gente del mundo, no está hablándole a los incrédulos. Los incrédulos ya saben para dónde van. Está hablándole a aquellos que están en el reino de los cielos. Toda esta gente que dice nuestro Señor Jesucristo, que van a decir ellos, hasta una manera de jactarse. Oye, Señor, espérate, yo profeticé. Yo saqué a demonios. Esta es gente que le dice, Señor, Señor, versículo 22, Mateo 7. Profetizaron en el nombre de Cristo. Tuvieron poder y usaron el nombre de Cristo. Tuvieron poder y usaron el nombre de Cristo. Tuvieron dones grandes. Hicieron obras grandes en el nombre de Cristo. Trabajaron cosas grandes en la iglesia, en el reino de Cristo. Y se describen aquí que de verdad conocieron a Dios y están asombrados que no entran. Están asombrados cuando dicen, Señor, Señor, oye, ¿tú me conoces? Yo hablé de ti. Hice cosas bajo tu nombre, pero aparentemente ellos conocían al Señor, pero el Señor no nos conoció a Él porque sus corazones estaban lejos de servir a Dios, sino servirse a ellos mismos. Es asombrante, hermanos. Es asombrante. Nunca te conocí, depártate de mí. Iniquidades, trabajadores de iniquidades. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ellos eran gente de desorden, de la obediencia, no escuchaban las leyes. En otras maneras, ellos hicieron muchas cosas grandes pasaron, gente fue salva, ellos brillaron, pero en su corazón había rebeldía y no les importó la obediencia, pero solo les importó lo que ellos querían. Lo hicieron a su manera, vivieron la vida cristiana a su manera, no se sometieron, escuchaban la palabra y aún así la ignoraban. Brillaron en el nombre de Cristo para su propia gloria. Siguieron y obedecieron. Sí obedecían, pero cuando interrumpía sus deseos, ahí le paraban. Así obedecían, hacían todo lo que Dios les decía, todo lo bueno, pero ahí cuando interrumpía su deseo, ahí le paraba. Cristo no quiere una gran parte de ti. Cristo quiere todo de ti. Hay mucha gente que se somete, pero hay iniquidades, hay gente que quiebra lo que Dios dice, se los pone enfrente, pero continúan sin pelear. Continúan en rebelión, no les importa y siguen viviendo como ellos quieren vivir. No lo van a dar, pero siguen haciendo cosas buenas en el reino y en el nombre de Cristo. Y luego después se hacen maestros falsos y profetas falsos. Hermanos, ¿por qué se sorprenden? En 1 Corintios aquí vemos que había mucha gente que tenía profecías y hablaban y hacían milagros.
¿Por qué se sorprenden? Pablo había hablado de esto, dijo, mira, hay mucha gente que va a tener milagros y poderes y no van a entrar al reino. ¿Por qué se sorprenden cuando Cristo dice, y se dice la palabra de Dios en los evangelios, y Cristo mandó a los 12 para que fueran y hicieran milagros, muchos milagros poderosos, los mandó con poder y los mandó con autoridad para que hicieran muchos milagros y sacaron a demonios de la gente y sanaron a mucha gente? Y en esos 12, ¿quién crees que estaba ahí? Judas. ¿Por qué te sorprendes? Puede ser Dios el que lo hace, puede ser el diablo, no sé, pero el punto es, ¿por qué te sorprende? No somos perfectos, hermanos. Y no está hablando aquí de la perfección, está hablando de que cuando nos sometamos y confiamos en Dios, hacemos guerra. ¿Qué quiere decir? Que, híjole, Señor, aquí, esta es mi flaqueza, aquí caí en esto, pero es incorrecto, Señor. Quiero hacer guerra, Señor. Esto no está bien, yo sé que batallo, caí otra vez, Señor, perdóname y adelante. Es una diferencia de hacer todo muy bien. Y dijo Cristo, dijo, mira, viene el fariseo, Señor, yo doy, yo ayuno, yo oro, yo hago todo, hasta doy mi dinero, Señor. Qué bueno que no soy como ese publicano que está ahí y no pudo ni subir para arriba, ni ver al cielo, porque sabía que era pecador. Y dijo, ese hombre se fue justo a su hogar. No es que vamos a ser perfectos y que vamos a todo el tiempo a hacer todo. No, hermanos, se trata de que entendemos el pecado y estamos enfrente y hacemos guerra y Dios nos da más y más santificación, no más perfección, sino menos pecado en nuestra vida y más en la imagen de Cristo Jesús. No se trata de hacer todo lo bueno para el Señor y vivir esta vida, porque aparentemente eso no es suficiente. Lo que es suficiente es el corazón. Es el corazón, hermanos. Y luego viene y escuchamos la palabra y, eso no. Yo no me someto a eso. Todo lo demás, pero eso no. Eso es una rebelión muy fea, hermanos. Y Dios ahorita nos avisa. Porque cuando llegues a su presencia ya va a ser demasiado tarde. Es mejor avergonzarnos ahorita y someternos y decir, Señor, ¿sabes que traigo este pecado, Señor? Tú llévate ahorita. Si no perteneces a Cristo hoy en día, hoy, esta mañana, o a lo mejor estás viviendo en una rebelión, Dios ahorita te está extendiendo su misericordia. Y así como el escritor de Hebreos dijo, no endurezcas tu corazón, aquel que tenga oído, no endurezcas tu corazón. Ahora es el día de arrepentirnos, hermanos. ¿Por qué es importante? Porque nosotros estamos aquí bajo la palabra de Dios, confesando ser cristianos, muchos de nosotros confesando ser cristianos. El mundo sabe que está perdido. El mundo canta canciones, voy al camino al infierno. Highway to Hell. Canciones nomás, oye las canciones que canta el mundo, oye las palabras que dicen el mundo, te veré en el infierno. Y vamos a porear y vamos a llegar entrando y poreando al infierno. Ellos ya saben. Pero algo más terrible, hermanos, algo más trágico es aquellos que no son del mundo, pero aquellos que profesan ser creyentes, que están en el reino de los cielos. Que un día Dios separará unos a la derecha, unos a la izquierda, a los borregos y a los chivos, al trigo y a la cizaña, hermanos. Ese va a ser el reino de los cielos. La cizaña va a dividir, eso es lo que va a hacer en la iglesia. No al mundo, hermanos. Yo creo que va a ser más asombroso para aquellos que estuvieron bajo la verdad, haciendo cosas buenas, en el nombre de Cristo, oír, nunca te conocí. Va a ser más asombrante. Apártate de mí. Apártate de mí. Si no eres creyente, hoy es el día de arrepentirte y poner tu fe en Cristo Jesús y en el trabajo de la cruz y el perdón de los pecados.
Y si eres cristiano, no estoy tratando de hacerte dudar tu salvación. Lo que estoy diciendo simplemente es examínate, pruébate. Tu vida es Cristo. Es lo que piensas, es lo que deseas ser, es lo que deseas vivir, lo que Cristo nos dice, tener una vida agradable. Has sido más y más consumido en oración con Cristo. Estoy apuntando a afirmar tu fe, como Pablo lo pone en 2 de Corintios 13:5. Examínate, al menos que ¿qué? Seas deprobado. No dejes que tu orgullo te endurezca tu corazón. Si ves duda de cómo estás viviendo, si hay rebelión o si hay pecados que no has confesado, ahora es el día de voltear de tus pecados. Y no nomás creer, pero rendirte. No nomás creer, pero rendirte y seguir a Cristo como Salvador. Y serás salvo. Una victoria a la vez, dejando que Él trabaje en ti, santificándote. Una victoria a la vez. Rápidamente vamos a acabar del 24 al 28. Aquí en el 24 al 28 Pablo nos da una vista a todo lo que va a venir en el futuro. Nos enseña el futuro, comenzando en el versículo 24. Después de la resurrección, traerá la promesa cuando el reino sea conquistado, después de que haya destruido a todas las autoridades y los poderes. El versículo 25 al 27, aunque unos niegan el reino físico de 1000 años en esta tierra, pero yo lo veo claramente en la Biblia. Sé que soy reformado y a lo mejor no estoy no es que sea reformado, pero predico enseñanzas reformadas y pues muchos no creen en eso, que están en mis círculos, pero eso no perdemos salvación, ¿verdad? Yo sí pienso que hay un reino por 1000 años físico, ¿verdad? Y hay otros que no. Pero yo lo veo claramente en las Escrituras. Yo creo que hay un rapto, yo creo que si hay un rapto, sí, y este Dios va a reinar por 1000 años. Pablo aquí dice que Cristo reinará hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies y hasta el último enemigo será ¿qué? Destruirá, será la muerte. Apocalipsis 20 dice que esto ocurrirá también, esto aquí ocurrirá el juicio, el gran juicio del trono blanco, que estará después para todos aquellos apartes de la primera resurrección, ya cuando Cristo reine por los 1000 años y Satanás va a tener una rebelión final donde va a ser derrotado. Y a este punto es cuando Cristo va a tener todas cosas sujetas hacia Él mismo, excepto Dios el Padre, obviamente. Es el que causó todas estas cosas. Todo el plan de Dios, Él fue el que inició el plan. Filipenses 2, 9 al 11. Y esto entonces dejará que Cristo Jesús cumpla lo que Pablo dice en el versículo 28, que dice, sí. Pero luego todas las cosas le están sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó, y a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todas cosas. Ese es el plan de Dios desde el principio, será cumplido en el Dios hombre, en Cristo Jesús. En el segundo Adán que cumplió el diseño original del hombre. Entonces Él cumplirá y dará para atrás el reino a su Padre, a la Trinidad, y todo será uno en uno. Ese es el reino de la creación. Ahora el mediador, ya no vamos a tener mediador, ya no va a haber fe en la gloria, hermanos. Ya no la vamos a necesitar. Ya no vamos a necesitar la fe. La fe se hizo realidad. Se hizo realidad. Esta es la esperanza, hermanos, que tenemos. Por eso es tan importante, hermanos, entender
las advertencias que nos da la palabra. Y tristemente me mandaron esta mañana, mi hermana, estábamos platicando de películas y programas y qué no dejo ver a mis hijas y qué dejo ver a mis hijas, y películas que son buenas, se miran buenas, pero no todas tienen un mensaje, y en veces nos sentimos, ¿verdad?, que se exageramos, ¿verdad? Y ella está de acuerdo, que no vayan a, pero me está diciendo, mira lo que estabas hablando tú, y me mandó un videíto. No lo pude revisar todo exactamente, pero dijo, esto es lo que estabas tú diciendo, que es el problema que tenemos ahora en esta nación. Y vi el video y corregí algo, no lo corregí, agregué algo, porque hay algo todavía más peligroso de lo que decía este video. Y lo que era una observación de un hombre verdaderamente regenerado, un pastor en África, que estaba viendo de allá para acá esta nación. Y estaba él con pastores que nosotros mandamos para allá y mandamos a otros lugares. Y él estaba viendo y hablando con un pastor, con una iglesia grande, prosperante aquí en esta nación, una iglesia con la palabra de Dios fundada. Pero aún así el hombre le dice, si yo fuera a predicar a tu iglesia allá americana, donde están fundados en el evangelio, donde hay salvos, y comenzaré a predicar yo y de repente se me sale una blasfema y maldizo el nombre de Dios, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué hará tu congregación? Y luego a los minutos después otra vez blasfemo el nombre de Dios. Y luego después, 10 minutos después, agarro aquí una pareja para que se comiencen a besar y a quitar la camisa. Y luego después acá pongo a otra pareja, madre y padre, peleándose y haciéndose haciendo sus cosas para enemigos, hijo contra hijo. ¿Qué haría tu iglesia? No, pues me corrieran de ahí. Dijo, pero lo triste es de que esa no es la iglesia en la que estoy hablando. La iglesia más grande es el cine, donde millones de cristianos van y oyen blasfemas de Dios, oyen inmoralidades, escuchan cosas, engaños, y ahí se quedan escuchando todo eso. ¿Qué es la diferencia? Cristo está diciendo, cuando crees, crees todo, no nomás en estas puertas. Ahí están los cristianos yendo, millones, y escuchando y viendo cosas. El app VidAngel, ¿qué queremos hacer con eso? Es que esta no la puedo ver, pero si le pongo este app lo puedo ver, pero el contexto, a lo mejor te quita las maldiciones, pero el contexto de lo que está hablando, ¿qué? La novela que habla de que le está haciendo a la vecina, le está poniendo los cuernos, las novelas y los programas que están hablando de todas esas cosas, ¿el contexto qué? ¿No ofende a Dios? Y eso es lo que pasa, hermanos, que le agrego y digo, no, lo más peligroso ahora que ya tenemos el cine en nuestros hogares. Ya tenemos el cine ahí en la televisión sota, donde nos reunimos con nuestras familias para tener noches de películas, y lo que no fuera aceptable en la iglesia es aceptable en tu hogar. Pero vendrá un día donde ya no adorarás, sino en espíritu y en verdad. Ya no hay el edificio, sino tu cuerpo. Tu corazón es el templo de Dios. Si te cala aquí, no te cala allá, hay un problema. Y es lo que dice Cristo. Vas a hacer muchas cosas buenas y vas a traer a gentes buenos, pero adentro del corazón hay dos vidas. Hay una que dice, híjole, me atrae. Como quiera lo puedo hacer. Y eso es lo que está hablando Cristo. Esa es la urgencia en América, en lo que tenemos ahorita, hermanos. Y estoy yo igual en esa batalla como ustedes, hermanos. Pero hay que pelear, porque Él vive en nosotros. La realidad que resucitó y que lo aceptaste, la realidad de que te llamas cristiano debe de tener un efecto. Y no es perfección, hermanos, porque podemos caer en cosas. Pero cuando viene el Espíritu Santo,
y nos convicte, ¿qué hacemos? Perdóname, Señor. Y caemos hacia el frente, no para atrás. Y tratamos de vivir esa vida, aunque vamos a fallar. Él perdona. Y podemos, porque Él vive, sabemos que esta vida no vale la pena todo lo de este mundo, hermanos. No vale la pena infectar tu mente y infectar la mente de tus niños, infectar la mente de tus amigos, porque tú te haces un falso enseñador. Ah, pastor, yo no soy enseñador, no, pero tú confiesas a ser cristiano y todos te están viendo. Todos los niños alrededor de ti, tu propia familia, tus amigos, todos los que estás viendo alrededor de ti, nomás porque dijiste que eres cristiano, ahora te están viendo a ti y estás enseñando algo. ¿Qué estás enseñando? Esta es la esperanza, hermanos, que celebramos todos los días. Y cuando venimos aquí el día del Señor, el domingo, y nos congregamos, celebramos algo mucho especial. Sí, es bueno todos los estudios, es bueno el compañerismo, es bueno tener todas esas cosas fuera, es necesario. Pero, hermanos, cuando venimos aquí en el día del Señor y nos congregamos, celebramos que Él vive. Celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo cada domingo. Cada vez de que nos reunimos o nos congregamos, celebramos. Hermanos, Él vive y ahora esperamos su venida. Esperamos sus promesas y sí importa que nos congregamos en el día del Señor. Es un día especial porque siempre que nos congregamos, celebramos y apuntamos al mundo y decimos, porque Él vive, nos juntamos aquí. No nos juntamos y congregamos porque estamos en la resurrección, como que si Cristo hizo todo y fue un hombre loco que nunca resucitó. Si fuera así, entonces, ¿para qué nos congregamos si vamos a ser gente de dar más lástima? Pero nos congregamos porque Él vive, hermano. Por eso nos regocijamos, por eso celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque las garantías son fieles, las promesas de Dios son verdaderas. Y tenemos esperanza cuando este hombre está viendo ni puede ver, Señor, perdóname porque yo sé que soy un pecador. Y yo sé que no soy mejor que ningún adicto, ninguna persona que está bajo el peor pecado, porque lo único diferente que hay en mí, lo único bueno que hay en mí es Cristo Jesús. Y hermanos, Él vive. Y que Él vive debe de tener un efecto en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu fidelidad. Cuando no somos fieles, Señor, y te fallamos, tú eres fiel. Nos amas porque nos adviertes, Señor, así como nosotros amamos a nuestros hijos, Señor, y siempre los recordamos, Señor, lo que no deben de hacer. Si nos ponemos a pensar en eso, Señor, que muchas veces más nos tomamos el tiempo de enseñar a nuestros hijos lo que no deben de hacer, recordarnos, acuérdate, ten cuidado, acuérdate, ten cuidado. Eso es lo que nuestro amoroso Padre Celestial, Señor, eso es lo que haces tú. Sobre tus escrituras, Señor, nos recuerdas y nos enseñas de quién somos y para quién vivimos, Señor. Te pido, Señor, que puedas tú examinar nuestros corazones, Señor. Que el Espíritu Santo entre, Señor, y nos examine, Señor, nuestros corazones esta mañana, Señor. Gracias, Señor, te damos, Señor, porque, Señor, la cruz y la muerte no fue ahí donde acabó todo, sino al tercer día resucitaste a Cristo de los muertos. Gracias, Señor, por esa cruz. Gracias por Cristo Jesús, porque lo pedimos para tu nombre y para tu honra. Amén.